cómo dar a luz un hijo espiritual. De eso se trata este tema. Claudia sabe pronto. Háblenos, hermana Claudia, sobre esto. Este es un estudio que busca llevarnos por dos etapas, una teórica y una práctica. Es decir, primero vamos a mirar la revelación de la palabra y luego vamos a poner en acción los principios revelados. ¿Qué cosas impiden que demos a luz hijos espirituales? Si hacemos una comparación con el ámbito físico, podemos decir lo siguiente. Debemos entender que no hay otra manera de atraer aumento a la población sino a través de dar a luz hijos, ¿cierto? Amén. Los que somos padres sabemos que dar a luz hijos es un compromiso prácticamente para toda la vida. En el mundo espiritual es lo mismo. Amén. Amén. Y el tema en sí se basa en la vida de Ana. ¿Conocen ustedes a Ana? Vayamos todos al Primera de Samuel. Primera de Samuel 1, del 1 al 28. Y ahí vamos a ir más o menos desglosando un poquito la vida de Ana. Ana era una de las mujeres que tenía Elcana, se llamaba el marido, y él tenía dos esposas. Y lamentablemente Ana no podía dar a luz, era estéril, pero era la que más amaba Elcana, ¿ya? Y siempre él, porque la costumbre judía era de que si usted era una mujer estéril, ¿cierto? Según la cultura judía, usted no podía tener familia, a usted la apartaban, a usted la sacaban del núcleo familiar y la dejaban solita. ¿Eh? Pero ¿qué es lo que hacía? Elcana amaba tanto a Ana que ella igual la cubría, le daba una porción de comida, de sustento, pero ella sufría mucho producto de que ella era estéril. Sufría en el sentido de que la otra mujer que él tenía, que era, al tiro le digo, la otra se llamaba Penina. Penina, como ella podía dar a luz, siempre la estaba molestando porque una vez al año o una vez por tiempo, que era una fiesta donde ellos ofrecían sacrificio en el templo de Jehová, él subía con toda su familia y le presentaba cierta ofrenda a Dios y todo eso, pero ella no podía y tenía que ofrecerle ofrenda tanto por su esposa, por sus hijos, por todo. Y Ana no tenía familia, o sea, tenía solamente a su esposo, pero sufría mucho. Era una mujer que sufría mucho. Y bueno, gracias a Dios, no sé, ninguna de ustedes ha sido usted, ¿cierto? La mujer estoy hablando, hermano. Pero debe ser tremendamente complicado para una mujer, porque se supone que nosotros, o sea, a las mujeres se le dice madre, que viene de la palabra matriz. ¿Ves? Entonces, si la mujer es matriz, es justamente para eso, para que puedan reproducir, dar a luz hijos. Pero en este caso ella no lo podía hacer. Mire, y el significado de su nombre, de Ana, era gracia. Eso significa Ana, gracia, regalo. Eso es lo que era. Ana es un modelo de la iglesia con la gracia de Dios. Tenía una confianza sin límite en la gracia de Dios. O sea, si usted ve y empieza a escudriñar un poquito del capítulo 1 hasta el 28, se va a dar cuenta de que ella confiaba mucho en Dios. Porque llegó un momento en su vida, producto de tanto el sufrimiento que ella tenía, de que se metió con Dios, con todo, y le prometió algo. Y le dijo: Señor, de aquí no me paro hasta que tú me bendigas y me des un hijo. Y dice que ella ya se cabreó, o sea, llegó un momento en su vida donde dijo: ya, ¿hasta cuándo? Lo que estábamos hablando fue eso. Llegó un momento, dijo: no, pues sufro mucho yo. A pesar que su nombre era Gracia, ¿cierto? Tenía la gracia de Dios, pero era una mujer que sufría mucho.
Miren, las ventajas y desventajas de Ana. Ana era amada por su esposo, súper amada, pero era estéril. Era una mujer amada, pero era estéril. Bendecida, pero no era productiva. No sé si le ha pasado muchas veces que usted trabaja y trabaja y no se ven los frutos del trabajo, pero sabemos que está la bendición de Dios. No sé si le ha pasado, no sé. Yo lo he visto. Amén. De muchas veces nosotros hacemos planes, proyectamos y todo, y sabemos que Dios, y incluso oramos por eso, pero después no vemos resultados. Pero sabemos de que Dios está ahí. Amén. A pesar de todo lo que podamos estar viviendo, Dios está en medio de nosotros. Entonces, Ana lo sabía que era estéril, pero ella sabía que era amada por su esposo. También ella era una mujer bendecida, pero no producía. Era una mujer llena de gracia, pero triste. El otro día conversaba con un varón, no voy a decir quién es, y me decía, ¿sabéis qué? Me decía, yo no soy feliz. El otro día me puse a meditar en mi interior, decía, en mi soledad, pero no soy un hombre feliz, por decir. Es verdad, yo soy hijo del Señor, Dios me ha bendecido con un buen trabajo, tengo familia y todo, pero no soy feliz. Y a veces uno queda ahí para adentro, no sé si alguna vez le ha pasado, uno tiene palabras, podéis conversar, te desenvolver, pero hay momentos de que te pillan así como mal parado. No sabéis qué respuesta dar, porque la gente lo que necesita, no una respuesta de parte de uno, porque la gente está aburrida de palabrería, necesitan una respuesta de parte de Dios. Y a veces cuando uno busca en el interior, pues esto es importante que nosotros sepamos. Dice la Biblia de que cuando el Espíritu Santo viene dentro de nosotros, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Nosotros somos tripartitos, ¿cierto? Somos cuerpo, alma y espíritu. Pero ahora dentro de nosotros mora el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, antes, sin conocer a Dios, nuestro espíritu estaba muerto. Cuando Cristo viene, mora con nosotros el Espíritu Santo. Y donde llegan los mensajes de Dios para nuestra vida, no es aquí, sino que es nuestro espíritu. Entonces, cuando usted necesita tener una relación y una comunión con Dios, es a través del Espíritu. Es la unión que se hace del Espíritu Santo con su Espíritu. Entonces, cuando usted necesita una respuesta, busque en su interior. No busque afuera. Muchas veces uno dice, necesito una respuesta. Yo el otro día, hace cuántos meses atrás, íbamos a tener de visita a la vecina de nuestra, una señora, ¿te acordás, Justa? Que ella tenía el deseo de suicidarse. Y yo me acuerdo, venía del trabajo y con la música, todos chanchos escuchando. Y yo decía, Señor, mientras escuchaba, Señor, dame una palabra para esta mujer, porque ella se quiere suicidar. Y yo no quiero ir con algo que yo le pueda decir esto. No, yo quiero que tú me hables para yo poder entregarle algo a ella. ¿Y sabe lo que escuché en mi interior? Me dijo así, busca en tu interior. Bajé la música y esperé. Y empecé a escuchar dentro de mí. Es difícil de explicarlo, así con palabras, pero yo empecé a buscar, Señor. Y vino una palabra dentro de mí y me dijo, la mujer encorvada. Chuta, fui a la Biblia y sale referente a la mujer encorvada. Una mujer que durante toda su vida andaba así, producto de una enfermedad. Y cuando Cristo vino donde ella, lo que hizo, orar por ella, y dice que esa mujer se enderezó. Toda su vida mirando al suelo. Ella tal vez, para hablar con alguien así, imagínense. Pero muchas veces nuestros problemas, nuestras dificultades, a nosotros nos corren. Ya no miramos hacia arriba, sino que en nuestra vida todas las dificultades vienen a estos hombres
a los hombros y lo andan trayendo así. Y yo llegué con esa palabra donde ella y Dios me ministró. Entonces fue algo que salió dentro de mí, porque dentro de mí está el Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia esto. Dice, de lo que está lleno tu corazón, y cuando habla en el Nuevo Testamento, corazón está hablando de tu alma. No está hablando de este músculo que palpita, sino que cuando habla de corazón habla del alma. Entonces, de lo que está lleno tu alma, tus pensamientos, tus sentimientos, dice que habla la boca. Entonces, muchas veces nosotros, por el hablar, sabemos al tiro cómo está la situación de esa persona, tanto en su familia, en su vida, porque usted se ha dado cuenta al escuchar, usted nota al tiro cuando el hermano anda luchado, anda con lucha, está cansado, está con, no sé, con problemas en el hogar, por el poder hablar. Entonces nosotros necesitamos alimentarnos, hermanos, de adentro. Por eso la Biblia dice que Dios va a venir por nosotros y dice que va a venir por nuestro espíritu, por nuestra alma y por nuestro cuerpo. Así lo dice. Y que Él va a esperar que nuestro cuerpo, todo. Me gustaría en algún momento, no sé si terminando este libro, o voy a tratar de meter entre medio, donde yo tengo un estudio que se llama las tres dimensiones del hombre, donde ahí habla referente, porque muchas veces nosotros cuando hablamos de espíritu, pensamos siempre en el Espíritu Santo, pero en realidad nosotros tenemos un espíritu, y ese espíritu está dentro de nosotros. La Biblia habla referente, por ejemplo, ahí nombra, y dice que cuando habla del Espíritu Santo está con mayúsculas. Vea, en la Biblia, cuando busque usted la Biblia, se va a dar cuenta de que cuando habla del Espíritu Santo, habla con mayúsculas. Y cuando habla del Espíritu del hombre, está escrito con minúsculas. Por eso dice la Biblia así, mire, dice que Dios a nosotros no nos dio un espíritu de cobardía. Y cuando habla de ese espíritu, está hablando del espíritu del hombre. Dice así, que el espíritu, o sea, que Dios no nos da un espíritu de cobardía, el espíritu del hombre, sino que de amor, de poder y dominio propio. No es el Espíritu Santo, sino que el espíritu que a nosotros nos ha dado. No es un espíritu, nosotros debemos entender que, no sé, yo he conocido, por ejemplo, había un tenista, Mustang, ahí por ahí se llama. Este hombre tuvo un accidente y supuestamente los médicos le dijeron que iba a quedar paralítico para toda la vida. Era un tenista, fue campeón mundial y tuvo un accidente automovilístico y quedó parapléjico. Desde aquí del cuello no se podía mover, pero él le dijo a los médicos, no, le dijo, yo en un año me paro de aquí. Y ellos le decían, si tú estás parapléjico, no sé, creo que se le quebró la columna vertebral. Le dijo, no, si tú vas a quedar así toda la vida. El hombre no, empezó a hacer ejercicio. Dice que lo único que movía era el puro cuello, pero empezó a darle, a buscar. Yo creo que buscó en su interior esa fuerza que Dios le da al ser humano. ¿Ve? Y en un año el hombre se levantó y llegó a ser campeón mundial. Le llamaban el hombre de hierro porque no sé cuántas cuestiones tenía de fierro. Entonces muchas veces nosotros malentendemos la Escritura. Muchas veces Dios nos está hablando a nosotros como seres humanos, como hijos de Dios. Y muchas veces Dios nos está hablando a nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que nosotros cada día seamos más espirituales. Que nosotros andemos en el ambiente espiritual, en el reino de Dios, y el reino de Dios está en lo espiritual, no en lo natural. Entonces, Ana entendió eso, de que para poder lograr lo que ella quería y lo que le pidió a Dios fue un hijo. Y dice la Biblia que se postró delante de Jehová y dice que el sacerdote Elí que estaba ahí pensaba que estaba borracha, porque dice que ella solamente hablaba en su corazón, en su interior. En su interior buscaba la respuesta de Dios. Y le dijo, Señor, si tú me bendices con lo que yo necesito, que es un hijo, yo te lo entrego como ofrenda. Y te va a servir todos los días de su vida. Y no va a pasar navaja por su cabeza. Cuando está hablando de eso, está hablando de que él va a tener votos de Nazaret. Entonces,
ella empezó a buscar en su interior la respuesta de Dios. Y muchas veces eso es lo que a nosotros nos cuesta. Hermano, mire, escuchen bien esto. Lo que más nos cuesta a nosotros es tener nuestra propia, ¿cómo se podría decir? Nuestra propia lucha con Dios para poder lograr lo que Dios ya tiene para nosotros. A veces nosotros estamos esperando que otros hagan por nosotros, que otros busquen la bendición para nosotros. Que muchas veces nosotros sabemos que llegó un hombre que tiene el don de sanidad y nosotros pasamos adelante, no se sienta perseguido por su problema de la espalda, no, yo estoy hablando en general, ¿ya? Que muchas veces nosotros pensamos que ese hombre tiene la respuesta para mi vida. Pero ¿sabe qué es lo esencial de todo esto? De que nosotros podamos confiar plenamente en Dios. Y que nosotros, cada uno de nosotros encontremos la respuesta de rodillas delante del Señor. Y a veces nosotros esperamos que sea más fácil, más rapidito, ya Él tiene don de sanidad, ore por mí para sanar. Pero no tenemos el tiempo nosotros, como dice la Biblia, mi Padre que me ve en lo secreto me recompensará en público. Y la palabra secreto en griego significa enseñanza. Mi Padre que me enseña en lo secreto, eso dice. Mi Padre que me ve y me enseña en lo secreto, me recompensa en público. Y nosotros necesitamos eso, ser como Ana, hermano. Ella se postró y dice que el sacerdote que era Elí le dijo, oye mujer, si queréis tomar, anda a tomar a tu casa. ¿Qué estáis borracha aquí delante de Jehová? Le decía. Y ella le dice, no, Señor mío, no estoy borracha. Lo que pasa es que tengo mucha tristeza. Y lo que le estoy pidiendo a Dios es algo muy importante para mí. Y ella quedó ahí postrada, orando al Señor. ¿Ve? Ana es el modelo de un creyente con gracia, pero improductivo. Ana es el reflejo de muchos hijos de Dios hoy en día. Muchos creyentes están llenos de la gracia de Dios, son bendecidos, prosperan en el trabajo y se congregan fielmente en la iglesia, pero nunca han dado a luz hijos espirituales. Aunque aman a Dios, tienen vientres espirituales estériles. Aquí enfoca plenamente, y por eso le digo yo, es importante que estuviera la iglesia aquí. Porque cada uno de nosotros, hoy en día deberíamos nosotros producirnos en otros. Ese es el propósito. ¿Se acuerdan que yo le hablaba y les preguntaba cuál es el propósito de la iglesia? El propósito de la iglesia es que nosotros hagamos discípulos. Que nosotros podamos impregnar lo que Dios a nosotros nos ha entregado en mundo. Necesitamos nosotros compartir lo que Dios nos ha dado. Hoy día tenía la oportunidad de hablar con un cubano que trabaja allá en la iglesia de nosotros, en el trabajo donde estamos nosotros, él es el guardia, el que cuida, es el cuidador. Y yo le pregunté en la mañana, ¿cómo estás? Y él me decía, ahí nomás, me decía, siempre he escuchado de que cada vez que sobre todo los chilenos son así, pues me decía, que cada vez que termina un año dicen, no, este año va a ser bueno. Me dice, no es así, me dijo. Yo cada vez veo que es peor, me dice. Y ahí uno aprovecha a tirarse al tiro con todo. Yo le decía siempre, lo que dice usted. Que todo esto, cada día va a ser peor. La Biblia no dice así. Dijo, soy canuto, sí, yo soy canuto. Le dije yo, ¿sabe qué le dije yo? Pero para nosotros cada día se mueve la misericordia de Dios. Amén. Yo le decía, lo que usted necesita es. Y cuando usted entiende y ve lo que nosotros tenemos como canuto, como dice usted, nosotros cada día es una respuesta más de Dios. Usted no le da gracias a Dios porque ahora está parado y anda comprando una bebidita y un pancito y está respirando. Sí, de ahí rezamos mal. Ya nos vemos, ese fue el padre que no quería que le predicara. Pero esa es la verdad.
Nosotros donde estemos debemos tener, esa es una oportunidad nosotros para poder compartir la palabra del Señor y entregar una semilla. Pero hoy en día la iglesia es de nosotros, nos preguntamos, nosotros nos sentimos amados por Dios, nos sentimos bendecidos, Dios nos ha prosperado, pero ¿lo estamos reproduciendo en otros? ¿Estamos dando a luz hijos espirituales? ¿Cuánto ganamos el año que pasó? ¿Cuántas personas usted le pudo predicar y alcanzó a alguien para Cristo? Siempre recuerdo y me daba risa cuando decía un pastor, decía, hay muchos aquí que quieren predicar en la India, quieren irse a China, a Japón, a la India, decía, pero no le predican ni siquiera a la India que vive en la casa de al frente, decía. Por eso la Biblia dice que Dios dice que Él enviaría poder sobre nosotros en el libro de Hechos y que seríamos testigos primero en Jerusalén. Y cuando habla de Jerusalén, es en el torno de nosotros donde nos vemos, nuestra familia, nuestro trabajo. Hoy día hablaba eso con un compañero de trabajo. Él me decía de que él lo único que quiere salirse de la pega para predicar el Evangelio. Yo le dije ahí que todas estas veces yo lo pensé igual, pero Dios a nosotros nos da tiempo. Dios nos da el tiempo para poder predicar, para poder entregar las cosas del Señor. Y yo le decía, eso es lo que necesitas tú. En este tiempo lo que necesitamos nosotros es poder entregar la palabra del Señor y que nosotros podamos ser luz para otros. Luz. Luz para otro, hermano. Es lo que necesita usted, lo que necesito yo. ¿Eh? Entonces, una mujer de decisión espiritual. Ana comprendía el poder de la oración. Oraciones apasionadas son las que Dios protege. ¿Eh? La oración de Ana fue una oración de dolor y perseverancia. Los creyentes que claman con pasión hasta ver el fruto de su oración son los que engendran hijos. Y cuando habla de una oración de compasión, una oración que es apasionada, no está hablando de una oración que nosotros podamos hacer todos los días. Mire, uno cuando ora, la oración debe ser así. Yo quiero un celular y voy a orar ahora por un celular. Pienso que este celular no lo tengo. Lloro por este celular. Señor, quiero un Nokia. Este 5380, 5360, por ahí creo que se llama. Señor, quiero un Nokia de color negro, Señor, de la compañía Movistar, que tenga, no sé, internet ilimitado, etc. Y oro por eso, ¿cierto? Esa es mi oración diaria. Pero mañana yo no oro de nuevo por el celular. Mañana doy gracias por lo que oré. Y he hecho en las oraciones como están echando abono, agüita a mi oración. Cuando usted ore, haga lo mismo. Usted ora por algo y al otro día usted le está dando gracias porque ya eso es suyo. Porque ¿qué es lo que es? La oración es como una semilla que nosotros sembramos, ¿cierto? Y esa semilla ahora tiene que dar fruto. Y una vez que da fruto, ¿cierto? Vamos a ver cómo la semillita va a empezar a salir, una florcita, el árbol se va a hacer grande y va a ver los frutos, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que haría yo? Sí, oro ahora por el celular y al otro día voy a volver a ver. Lo que estoy haciendo es escarbar desde donde yo oré, donde metí yo la semilla para que creciera, saco la semilla y la vuelvo a plantar al otro día. Y así lo hago todas las veces. Pero no, usted tiene que orar, darle gracias al Señor, orar, pedir lo que está necesitando y después nosotros le damos gracias y glorificamos al Señor por lo que Dios a nosotros ya nos ha dado. No sé si usted, a lo mejor hay gente que quiere orando por una casa. Señor, quiero una casa, no sé, de 2 pisos con entrada de auto. ¿Lo quieren con piscina atrás o no? ¿Les gustaría con piscina o sin piscina? Con piscina, con piscina, ¿cierto? De cortar color y todo eso, pero el otro día usted dé gracias, Señor, gracias porque ya la casa es mía. No vuelva de nuevo, Señor, quiero una casa de nuevo. No, tenemos que dar gracias. Empieza a dar gracias. Hay veces que yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de meterme a orar con Dios y a veces no tengo nada que decirle, solamente glorificar.
Adoro al Señor con todo mi corazón. Le canto alabanza, no canto muy bien, pero para el Señor yo sé que soy afinadito. Y le canto alabanza a Dios y le ministro una palabra y le recuerdo las promesas que Dios tiene para mi vida. A veces nosotros nos metemos a orar con Dios a puro pedirle cosas. Y ni siquiera esperamos que Dios nos hable. Yo, por ejemplo, tengo la costumbre de cuando oro, siempre ando con la Biblia. Porque aparte que yo le pido al Señor, oro por muchas cosas, pero también abro la Biblia para que Él me hable y me ministre. ¿Ve? Ana también entendió eso. Ella estuvo por mucho tiempo esperando, pero se aburrió. Se aburrió de ser burlada por Penina y por la gente, y no solamente por ella, como le decía, la costumbre judía, si una mujer no podía dar hijos, ella era apartada de la sociedad ¿cómo se llama? Apartada, y se burlaban de ella porque era una mujer estéril. Pero ella se aburrió de eso, dijo: yo ya no quiero ser más estéril. Y se metió con todo en Dios. Y Dios le dio tremenda bendición. Si tuvo al hijo que ella tuvo, se llamó Samuel. Y lo entregó ella como ofrenda a Ana. ¿Cómo está usted en el aspecto del evangelismo? ¿Ha podido compartir con otros la palabra del Señor? ¿Ha tenido la oportunidad de predicarle a otros, de decirle que Dios es grande? Y mire, y una cosa, cuando usted predique, no se coloque usted como ejemplo. Siempre usted predica a Cristo. Porque muchas veces nosotros, voy a ponerle como ejemplo hermana María Angélica, muchas veces nosotros pensamos de que usted a lo mejor en algún momento pensó: ¿cómo yo voy a predicarle a otros si apenas camino? El diablo coloca eso en nuestra mente. Pero yo le digo, yo he tenido la oportunidad de predicarle a gente, no sé si lo conté acá, una vez yo vine donde el pastor Juan Cofré, el pastor que yo tenía que vive aquí, es de la iglesia de la Asamblea de Dios. Y venía porque estaba sumamente con muchas dudas y muchos conflictos dentro de mí, producto de que yo estaba casado y era muy cabro. Y lo único que quería era arrancarme del matrimonio. ¿Y qué es lo que quise hacer? Dije yo: no, necesito ayuda. Y se me ocurrió venir a hablar con el pastor Juan Cofrero. Y él vivía en el segundo piso y voy entrando por esa, a donde están los departamentos, y me encuentro con una señora que yo conocía, de otro lugar. Y la veo que estaba súper nerviosa, muy complicada. Y le digo yo: disculpe, ¿qué le pasa? Y yo, depresivo total, o sea, con puro deseo de arrancar y todo eso, pero vi tanta necesidad en la mujer que me detuve. Y muchas veces te ocurre eso, que tu prioridad, tu persona, la dejáis de lado y veis porque eso es lo que pone Dios más en mí. El amor que ha derramado Dios sobre nuestra vida, a veces nuestras prioridades las dejamos de lado y vemos la necesidad de otros. ¿Y qué es lo que pasó? Que yo le pregunto a ella y me decía de que tenía su nieto en la UCI. En la UCI es cuando están a punto de fallecer. ¿Sí? Y resulta de que y le dije yo: ¿sabe? Oremos. Y yo pensando en ir a hablar con el pastor Juan Cofré por mi problema, pero yo vi más necesidad en ella. Y le dije yo: oremos, ¿sabe? Que yo soy cristiano, le dije yo, y yo sé que Dios es poderoso para librar a su nieto de la muerte. Me dijo: paz, y me pongo a hablar por ella. Ya he pasado, no sé, una oración de 10 minutos, 15 minutos, de ahí conversamos un ratito más y recibo un llamado. Y me dice la hija de ella, le dice: mamá, ocurrió un milagro. Y ella le preguntó: ¿y hace cuánto rato? No, recién, los médicos dicen que no saben cómo. Y ahí le dijo que estaba orando con un caballero aquí, le decía. Me dijo: un milagro ocurrió. ¿Qué? ¿No fue necesario que fuera a hablar después con el pastor Juan Cofré? Pero es que le digo yo, y la Biblia lo dice así:
No se preocupe, hermana Cecilia, usted es nueva, le tomo más tarde todo. Oiga, ¿sabe lo que dice la palabra del Señor? Dice así, que Dios en nuestras debilidades, escuche bien, que Dios en nuestras debilidades, Él se hace fuerte. Cuando nosotros podemos tener, pero todo oscuro, hermano, cuando ya para nosotros pensamos que ya no hay respuesta, Dios se levanta como poderoso gigante a favor de usted, a favor de cada uno de nosotros. Dios quita hasta el sueño. Amén. Hermano. En serio, hermano. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ana oraba con visión. La oración que siguió siendo el cuarto de intimidad en donde se engendra la nueva generación de hijos espirituales. La oración sigue siendo el cuarto de intimidad. O sea, tú orás, pero después seguís dando gracias. ¿Ven? Gracias de poder. No sé si yo he orado así. Yo le he pedido a Dios, Señor, envía gente. Póneme de gente donde haya dificultades, donde haya drogas, Señor, donde haya matrimonios destruidos. Llévame ahí. Señor, úsame en esos lugares para poder llevar una palabra de paz, de reconciliación, de que te conozcan a ti. ¿Sabía usted que en estos momentos hay gente que se está ahorcando? En estos momentos yo le he dicho hartas veces, porque en realidad es algo que yo siempre he orado. Hay gente que en estos momentos se está prostituyendo o se están preparando para ir a carretear, para drogarse. Y está esperando, hay gente que está gritando, no a lo mejor externamente, pero interiormente están pidiendo ayuda. No estoy hablando de esa gente que disfruta lo que está haciendo, no. Hay gente que quiere salir de ahí. Yo siempre he entendido así. Y eso me lo comentaba un pastor, el pastor Andrés Vadillo, que él tuvo en un centro de rehabilitación por años. Él me decía, Leito, ¿sabéis qué? Me decía, muchas veces llegaban jóvenes porque eran llevados por los padres, pero ellos no tenían ni deseo de meterse en el centro de rehabilitación. Pero habían otros que llegaban solos. Y ellos, en poco tiempo, ¡pum!, tiraban para arriba. Porque ¿sabe usted? De que nuestra voluntad Dios no la toca. ¿Escuchó lo que dije? Usted recibe al Señor, pero el que cambia es a través de sus decisiones. Dios ya entregó todo en la cruz del Calvario. Dios nos dio provisión, Dios nos dio sanidad, Dios nos dio prosperidad, Dios nos dio la liberación. Él venció el pecado, la muerte, venció a Satanás. Pero ahora nosotros, por nuestras decisiones, tomamos de aquello. Yo quiero ser libre. No sé cuántas veces le pasó, a mí me pasó, que muchas veces lo que más yo era adicto a la cuestión del cigarro, me fumaba 4 cajetillas diarias. Pero llegaba un momento que cuando yo determiné no fumar nunca más, así llegaba el bolsito a las narices. ¡Oh! Y unas ganas de fumar. Pero yo decía, el que se vuelve a esclavizar es uno. Ya Dios me libertó. ¿Por qué voy a tener que volver a esclavizarme de nuevo? Y lo mismo pasa con ustedes y con cada uno de nosotros. Cualquier cosa que ocurra en nuestra vida que antes nosotros hacíamos, el que se vuelve a esclavizar son sus propias decisiones. Yo quiero seguir siendo libre. Yo no me quiero volver a esclavizar a nada más. Ser esclavo de Cristo, sí. Amén. Pero no del mundo. Yo ya corté el cordón umbilical con el mundo. Quiero seguir siendo donde yo vaya, sé que Dios me respalda. Y el favor de Dios está sobre mi vida. ¿Ven? Entonces, la oración de Ana no quedó solamente en el templo, sino que ella en su intimidad seguía orando y engendraba en su oración los hijos. Hay gente, por ejemplo, el pastor John Paul Gishon, ¿lo han escuchado de él? Ahí tiene un libro que se llama La Cuarta Dimensión. Y en ese libro lo que más hablaba era referente a los embarazos espirituales. Que muchas veces uno oraba y uno engendraba algo dentro de uno. Y eran como dolores de parto, decía él, sobre todo los hijos. Dice que él lo engendraba por 9 meses, era lo que él decía.
y llegaba un momento donde Él nos daba luz. ¿Pero por qué? Porque, por ejemplo, un hijo no es cuando, por ejemplo, si viene una persona por primera vez dentro de la iglesia, ¿cierto? Él acepta al Señor, ¿cierto? Pero de ahí hay que seguirlo discipulando, hasta que él ya pueda caminar solito, pero yo conozco hermanos todavía, hermanos, que llevan años dentro de la iglesia, y todavía uno tiene que estarlo llamando por teléfono, hermano, va a venir a la iglesia. Pero no, cuando habla de esto, es de que hermanos que ya tomaron responsabilidad y ya saben qué es lo que tienen que hacer, y ya a veces ellos mismos te llaman, hermano, lo estoy esperando en la iglesia, ¿no le ha pasado? Eso es lo que uno necesita, hermano. Usted y yo, cada uno de nosotros, hacemos discípulos dentro de la iglesia. Yo le he dicho hartas veces, cuando llegue gente nueva a la iglesia, nosotros tenemos que tomarnos, acercarnos a ellos, ver sus necesidades. Hermano, ¿por qué podemos orar durante la semana? Yo, por ejemplo, fue una bendición el día domingo para mí. Porque muchas veces tú predicas y uno no ve físicamente lo que Dios está haciendo en la vida de las personas. Pero no, después que terminé de predicar, la gente se acercó con necesidades y ven algo diferente, pero yo sé que Dios no va. Y entonces la gente se acercó. Y uno sabe, la gente tiene necesidad, hermano. No sé si será por temor, por vergüenza que no pasan adelante, o por el qué dirán. No. Uno tiene que pasar siempre entendido eso, de que cuando hay una necesidad en mí y cuando paso adelante, lo que estoy haciendo, estoy yo reconociendo la necesidad que tengo de Dios. Hay mucha gente que se queda ahí en el asiento y no pasa, como le digo, por vergüenza o porque alguien no se acercó y no le dijo, hermano, pasemos adelante, y ahí es donde debe estar preocupado usted. Hay gente nueva que no pasa adelante justamente por lo mismo. En cambio, si usted está atento, hermano, yo lo acompaño, pasemos adelante, y ellos tienen necesidad de pasar adelante, de hablar con el Señor, de ser ministrados. Entonces nosotros en nuestra intimidad engendramos. Ore en este tiempo, hermano. Ore en este tiempo, cuando usted tenga la oportunidad de orar, dígale al Señor, Señor, llévame donde hay necesidad. Llévame donde esa gente que tiene necesidad de escuchar tu palabra. Y sabe usted, no tenga temor. Si usted ha visto, por ejemplo, algún vecino que pasa por ahí y usted siente de ir a hablarle una palabra, no tenga temor. ¿Sabe quién llena la boca? El Señor. Él llena nuestra boca. Y usted va a dar las palabras precisas para esa persona. Entonces, Ana podía vislumbrar que vendría un retoño en su corazón. Podía verlo. Por eso seguía orando. Pero ¿qué es lo que hacía ella? Dando gracias. Gracias porque ella sabía de que en algún momento Dios, la respuesta venía sobre su vida. No canse de orar, hermano. Hermana María Angélica, no se canse de orar. Dios en algún momento le va a dar la respuesta que usted necesita. Y Él sabe todo lo que nosotros, la Biblia dice esto. Dice que antes que nosotros pidamos algo, Él sabe de lo que tenemos necesidad. Ahora yo le pregunto, ¿por qué oramos? Si Él sabe lo que necesito. Él sabe que yo necesito, no sé, una casa, que necesito un auto. Él sabe que necesita que yo sea sana, que sea sano. ¿Por qué oro entonces? ¿Sabe por qué uno ora, hermana María Angélica? Porque uno necesita hablar con nuestro Padre. Y cuando nosotros oramos, sabemos y le damos a conocer a Él que nosotros dependemos única y exclusivamente de Él. No sé si a usted se le ha pasado algún momento por la mente, yo esa vez que lo pensé, lloré como cabros chicos. ¿Qué haría yo sin Dios? ¿Qué haría usted sin Dios? Mi hermano reclama, me dice que mira cómo estoy. Y ahora soy canita, me dice, y los canitos no se sanan. ¿Qué haces tú ahí? ¿Qué haces tú? A lo mejor estuviera ahí en la iglesia católica y hubiese hecho una manda de la Virgen y ya estaría sana. Le digo, mamá, te he preguntado si no estuviera en la iglesia católica, a lo mejor yo no estaría, o sea, en la iglesia evangélica, a lo mejor yo no estaría caminando hoy.
yo los propósitos de Dios, que si yo lo que Dios espera de mí o quiere para mí. Me reclaman mucho porque todos me ven. Por ejemplo, en la Biblia habla de un hombre llamado Job, que él también, o sea, era un hombre de los más prósperos que existía en su tiempo. Un hombre que tenía mucho dinero, tenía una hermosa familia. Pero llegó un momento donde la Biblia dice que el diablo le dio la mano. Por eso le digo yo, hermana María Angélica, nunca piense de que Dios la tiene así. El diablo la tiene así. El diablo que pone enfermedades sobre nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hizo? ¿Sabe que Job, cuando estaba en sus peores momentos, que dice que le llegó una sarna donde él buscaba las tejas para rascarse, porque dicen los teólogos que fue una sarna que le llegó, ahí donde asistía, la mujer que tenía le decía, sí, mira cómo estáis, no soy un hijo de Dios. Tú que te parabas ahí en la plaza y toda la gente se detenía a escuchar tu palabra de sabiduría y hablabas de Jehová y todo eso, mira dónde te tiene tu Dios. Maldíceme y muérete. Eso le decía. Pero sabe que Job sabía que Dios lo iba a levantar de donde él estaba. Eso es confianza, eso es fe. Aunque nosotros veamos todo oscuro, todo difícil en nuestra vida, pero si nosotros ponemos la confianza en Dios, es fe. Él nos levanta, Él nos da la fuerza que, no sé, yo de repente me pongo en el lugar del hermano Andrés con la hermana Claudia. A lo mejor sí, en verdad, conocieron al Señor aquí. Ellos están rodeados de familia. Sepan ustedes, hermano Andrés, Amén, que somos su familia. Pero yo sé que echan de familia y de menos su familia igual. Muchas veces a lo mejor se sienten solos, que les gustaría estar a su madre, a su padre, al lado suyo, su hermano, no sé. Pero Dios va a llegar un momento donde nos van a decir, oren por nosotros. Miren, voy a decir algo profético, hermano. Va a llegar un momento donde nosotros vamos a estar orando aquí por el hermano Andrés, por la hermana Claudia, cuando ellos van viajando a Colombia a visitar a su familia. Y no va a ser mucho tiempo. Amén. Y acuérdense lo que les estoy diciendo, va a llegar un momento donde nosotros vamos a estar orando para que ellos vayan en bien y vuelvan en bien. Amén. Gloria al Señor. Pero Dios está pendiente. Mire, un día es tan bien, un día me acuerdo, estaba esperando un local y se me vino en un momento por la cabeza, hacía un calor tremendo. Y yo decía, oh, me gustaría tomar una coca con hielito, decía yo. Oh, y ahí esperando, no sé, ahí estaba en Cuatro Ponientes. Y de repente vienen y me tocan un brazo. Y miro para atrás, una coca con Coca-Cola con hielo. Gracias, Señor. Y yo digo, si Dios se preocupa en eso, ¿cuánto más en las necesidades que tenemos? Si la Biblia dice, por hermano, que ni lo hacen, dice que los pajaritos no trabajan, ellos no siembran, ni cosechan, ni nada, y no les falta el agua y el alimento, ¿cuánto más nosotros que somos sus hijos? Si a veces nosotros no olvidamos que somos hijos de Dios, hermano. A veces nos olvidamos que nuestro Padre es el dueño del oro y la plata. Amén. No estoy diciendo que Dios te hace un hijo para que tú te salgáis de la iglesia y te olvidáis de todo lo que Dios te ha dado, no. Pero Dios puede suplir nuestras necesidades. El Espíritu Santo está dispuesto. La Biblia dice que Él nos da en abundancia todo. Entonces Dios sabía que Ana tenía una necesidad. Miren, se necesita una iglesia como Ana, que clame sin descanso hasta que vea el nacimiento de una nueva descendencia espiritual. Nosotros necesitamos eso. Predicarle a otro. El hermano está estancado. Usted tiene tremendo llamado, hermano Gabriel, y usted lo sabe. Y no estancamos por nuestras necesidades. ¿Ah? La consuela. Tenemos tremendo llamado en nuestra vida, hermano. Y un día nosotros vamos a tener que darle cuenta no al pastor. Cada uno de nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros Dios nos llamó con propósito. Amén.
Y un día nosotros nos vamos a parar delante del Señor y nos va a pedir cuenta por lo que Él nos dio. Usted tiene tremendo llamado evangelístico, hermano asesino, ¿sabía usted? Y hemos estado quietos por tanto tiempo, haciéndole caso solamente a nuestro enemigo, por nuestras dudas, nuestros temores, el qué dirán, la casa, la familia, el trabajo. Y ahí estamos. No estoy diciendo, no malentienda que no le estoy diciendo sálgase de la pega, deje de lado la familia, no. Pero démosle prioridad a lo que nosotros nos haya dado. Ana lo entendió así. Se aburrió de ser una mujer vituperiada, que se burlaran de ella. Dijo, no, yo quiero familia, quiero ser madre. Y es tremendo, usted se va a dar cuenta de que cuando Ana entregó a Samuel, porque llegó un momento donde ella lo respetó. De hecho le dice el Cana, le dice, vayamos a ofrecer ofrenda a Jehová, y le dice, no, vayan ustedes nomás, porque yo cuando destete al niño, yo lo voy a entregar como le prometí a Jehová. Imagínense, ella siendo estéril toda su vida, después lo iba a dejar en el templo y no lo iba a ver nunca más. Las veces que subía a ofrecer ofrenda, ahí iba a ver a su hijo. Pero ella se lo ofreció a Jehová. Pero es tremendo. Yo no sé si sale aquí, pero sí lo he leído, donde dice que una vez que Ana ofreció a Samuel como ofrenda, Dios dice que le visitó de nuevo y tuvo 3 hijos. Y nosotros a veces debemos de entregarle lo que más nosotros amamos. Oye, cuenta eso. Cuando ponemos de prioridad a Dios en toda nuestra vida y ponemos nuestras cosas que realmente, los temores que tenemos. Los temores de decir, no, Señor, si yo me pongo a predicar y me meto de lleno a Dios, de no voy a empezar a tener problemas con mi marido. ¿No le pasa? Voy a dejar de lado la casa, voy a dejar de lado los hijos, y no, Señor, no quiero pasar por lo mismo, y ahí te quedas sentado y te sentás y ahí que hay otra vez. Y ahí sí el diablo te tiene engañado. Y uno no sabe, no entiende, hermano, de que desde el momento que nosotros decidimos por Dios, Dios empieza a trabajar a favor de nosotros, en la vida de nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestro esposo. Y no te das ni cuenta cuando llegáis de la iglesia, ¿qué compartieron hoy día, mi amor? Y te metís con todo, y en poco tiempo tenías a tu marido al lado, trabajando junto contigo, Señor. Amén. Ana lo entendió así, una mujer de mentalidad de reino. Ana tiene claro para quién es el fruto de su clamor. ¡Oh, gloria a Dios, hermano! Ella sabía de que el clamor que ella estaba produciendo y el fruto de aquello era para Jehová. Y cuando nosotros trabajamos así, entendemos eso, hermano, que todo lo que hacemos es para el servicio del Señor. Que todo lo que hacemos es para beneficio de los que nos rodean y que vean que la gloria de Dios está en mi vida. Hermano, imagínese que el día de mañana usted ande saltando gloria a Dios. ¿Quién decía así? El pastor John Paul G. Y de hecho yo lo hice. Un día llego, los chiquillos no saben. Llego, ¿y quién era? El Esteban parece. O el Eric. No, el Esteban parece. El Esteban. Yo cada vez que llegaba del trabajo, yo llegaba y nosotros vivíamos en una pieza de 3x6. Y en el dormitorio, en una pieza, y estaba una cama de nosotros y la cama de los chiquillos. Y cada vez que yo llegaba, estos dos saltaban de una cama para otra. Y todos los días lo mismo, que los veía uno saltando. Yo le estoy hablando de niños de 3, 4 años, sí. Saltaban uno para el otro. Yo un día llego, y por eso digo, no me acuerdo si le Esteban le leí, llego y uno de los dos estaba enfermo, tú estás ahí, con fiebre y todo. Y yo había leído ese libro, La Cuarta Dimensión, y me decía este hombre, decía él, que cuando él oraba, él se ponía en su mente lo que quería ver. No estoy hablando de una fuerza mental ni nada de eso, sino que estoy hablando de fe. Y dice que él cuando oraba viendo las cosas como ya fuesen hechas. Él decía de que oraba, gracias Señor, porque está hecho. Yo me puse a orar
Y sabes, cuando me puse a orar, yo oraba viendo a mi hijo saltando de una cama a otra, y así oré. Señor, lo veo así, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Voy al baño, el baño está en la pieza de la casa de mi mamá. Cuando bajo, ¿qué cree usted que vi? A mi hijo que estaba enfermo saltando de una cama a otra. Gloria a Dios, dije yo. Y así como nosotros debemos orar, creyendo que las cosas ya están hechas, son todas hechas en Dios, están hechas, hermano. Entonces ella oraba y entendía y tenía una mentalidad de reino, no de estar choriqueando. Siempre yo cuando digo esta palabra no me malentiendo, sino estoy hablando de que la gente que se lamenta de cosas, en vez de saber que nosotros somos hijos de Dios, hijos del Dios Todopoderoso, y que nuestra vida ya está firmado, de que nuestra vida va a ser exitosa, hermano, de que vamos a vivir condiciones, tal vez en esta vida complicada, con dificultades, que vamos a tener lucha, como dice la Biblia, que tendremos aflicciones en este mundo, pero la Biblia dice que no temamos, porque Él ya venció a este mundo. ¿Ve? Una mujer que piensa en el reino consagra el fruto de Jehová. Ana no piensa en su beneficio personal ni en su satisfacción particular de madre, sino en consagrarle su hijo a Dios. Ana es gobernada por el poder del pacto. Pacta por su hijo antes de verlo nacer. Entonces ella no sabía si Dios le iba a responder o no, ella sabía de que Dios le iba a dar un hijo. Y cuando usted ore, no ore por si acaso. Voy a orar porque, bueno, me han dicho que tengo que orar y a ver si Dios me responde. No, hermano. La Biblia dice que cuando nosotros nos acercamos a Dios, debemos creer que nos acercamos confiadamente al trono de su gracia. Como viendo lo invisible. Así uno debe acercarse. Señor, voy a orar por si acaso, por si me escucháis, por si estáis despiertos hoy día. No, hermano. Nosotros nos acercamos a Dios confiadamente. ¿Cierto, hermano? Amén. Nos acercamos a Dios confiadamente. Y sabemos de que Dios tiene respuesta para nosotros. Mentalidad del reino es comprender que toda mi vida, todos mis dones y todos mis bienes giran en torno al reino de Dios. La gente de mentalidad de reino no vive pensando en sus resultados, sino en forma de los nuevos profetas del cambio para la nación. Usted ora por sus hijos, yo tenía la oportunidad y lo he hecho siempre. Y con la Marta oramos cuando decíamos de que nuestros hijos eran para el reino. Y de hecho oramos. Eso es lo bueno, que uno cuando habla aquí tiene a la familia aquí. O sea, nadie uno está planteando. Nosotros siempre oramos con la Marta. Cuando orábamos así le decíamos, Señor, lo que necesitamos nosotros, nuestros hijos, que te sirvan, que sean tus hijos. Y que oramos también, antes que los chiquillos se casasen, oramos, Señor, para que nuestras nueras, las nueras, sean cristianas, que sean siervas tuyas, Señor, y nuestros nietos sean servidores tuyos, tus siervos. O sea, oramos siempre creyendo lo que Dios tiene para nuestra vida. Imagínese usted. Nosotros no conocíamos al Señor antes cuando éramos jóvenes con la Martina. Conocimos al Señor y mis hijos nacieron en cuna cristiana. Son buenos chiquillos. Yo puedo dar fe de aquello. ¿Cierto? Sirven al Señor y todo. Imagínense cómo van a ser mis nietos. ¿Y cómo van a ser los nietos de mis nietos? ¿Los qué? Los hijos de mis nietos. Y nosotros vamos a ser tatarabuelos de siervos de Dios, hermano. Eso es lo que nosotros debemos anhelar en nuestro corazón y desde ya saber de que nuestra generación viene bendita, hermano. Es una generación bendecida. Hombres de Dios donde usted va a ver milagros, prodigios y de enseñarle un evangelio verdadero. No andar enseñando puras payasadas, hermano, fábulas. La Biblia dice que en los últimos tiempos eso se enseñará en la iglesia. Fábulas. ¿Saben qué es una fábula, no? Cuando enseñan que una carrera entre la tortuga y la liebre,
Y hoy en día usted escucha eso. Yo he escuchado predicadores que eso enseñan. ¿La qué? Claro, con la liebre de la Y enseñan esa, pero no enseñan la palabra de Dios. Entonces debemos tener mentalidad de reino. Discípulos con mentalidad de reino no se desperfilan en su propósito. O sea, como usted enseña, van a ser sus discípulos. Si usted es chueco, así van a ser sus discípulos. Y por eso, cuando hablaba ella y veía que el fruto era consagrado a Dios. O sea, cuando usted enseña a esa gente que ellos son hijos de Dios y que su dueño se llama Jesucristo. Amén. Porque muchas veces hay pastores que enseñan y se hacen dueños de la iglesia y piensan que la iglesia es de ellos. No, lo que debe enseñarse en la iglesia es que nosotros somos hijos de Dios y el dueño y el padre de la iglesia se llama Jesús de Nazaret. Amén. Entonces, Ana fue atacada por parte de los religiosos en su tiempo. Claro, se supone que el sacerdote debería tener mentalidad, saber qué es lo que está haciendo esa mujer ahí. No, él le dijo, anda a tomar a tu casa, no sabía Elí dónde estaba parado. ¿Ve? El liderazgo de Elí estaba deteriorado y no comprendía la dimensión del clamor de Ana. No sé cuántas veces te ha pasado a ti que hay pasado adelante sintiendo la gloria del Señor, hermano. La gloria, y empiezan a orar y a hacerte liberación. No tienen ni idea de lo que estáis sintiendo. No tienen discernimiento de espíritu. Y a veces lo que necesitan, me acuerdo siempre, yo me ponía en un espejo grande y me ponía a predicarme yo mismo. Era mi primera predicación, así que mi ejemplo como predicador era Carlos Anaconda. Era un hombre que su ministerio era de hacer liberación. Y tenía un vozarrón cuando predicaba, y yo hablaba delante en el nombre de Jesús, y me miraba ese espejo grande, en el nombre de Jesús, las cadenas caen, los demonios salen, así, sanidad, Señor, en el nombre de Jesús, y ahí me miraba ese hermano. Cuando me tocó predicar, hermano, hablaba como niñitos chicos, así, y suavecito. Y ministré, oré al Señor, ya terminé la predicación, pasaron los hermanos, y dije, ahora sí, ahí todos los hermanos, dije, voy a poner las manos, van a empezar a caer, liberación y todo. ¿Sabe lo que me ocurrió? Me puse a puro llorar. Y agarraba a los hermanos, sí, hermanos, lloraba con ellos, pero ¿sabe qué estaba ocurriendo? Liberación, y los hermanos lloraban, yo lloraba, y después que terminó, fue tremenda bendición igual. Pero yo no quedé conforme, porque yo lo que quería era echar fuera demonios, que la gente cayera y todo eso. Y yo le decía, Señor, pero yo no quería eso, yo quería, Señor, ministrar a la gente con poder, con esto y todo. Y me acuerdo, estaba leyendo ahí, sentado, mientras estaban terminando de leer, y decía, Señor, ¿qué pasó? Y justo me sale una parte, dice la Biblia, dice que uno debe ser, dice, por ejemplo, dice, llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Y yo tendría que por eso es lo que necesitamos, ¿eh? Y a veces nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos, pero no lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Y muchas veces en la administración, a veces hay gente que necesita solamente poner el hombro en alguien y ahí soltarse. Pero a veces nosotros no estamos apercibidos en eso. Creemos que todo es caída, hablar en lengua y porque la Biblia dice que hubo momentos donde Elías dice que él decía morir, quería puro morirse, ¿no? Y se metió en una cueva. Pero dice la Biblia de que él decía, no, si ya soy solo, estoy solo, no hay nadie que predique. Y Dios le decía, no, hay 7.000 que no le han doblado la rodilla más. Y le dice que empezó a ver y salió de la cueva, miró, y estaba ahí mirando hacia afuera y esperando de que Dios le dijera algo, que lo remerciera, que hiciera algo. Y dice que sintió un viento recio que llegaba a partir las peñas, y dice la Biblia de que le decían, pero Dios no estaba ahí. Dice que de repente estaba ahí y vio como ahí caía fuego del cielo. Y Dios le decía, pero Dios no estaba. Pero dice que de repente llegó un silbido apacible,
silencio. Y dice que Dios está ahí. Por eso a veces nosotros pensamos de que para ver a Dios o que se manifieste Dios es a través del fuego, del viento, no sé, lengua, que la gente grite, otros danzando, y con nada de eso, tuvo fome, pero Dios estaba ahí. Amén. Dios está en el silencio, hermano, en la quietud muchas veces. Por eso nosotros debemos estar, como decía yo, tan conectados con Dios. Dios a veces quiere hacer tantas cosas preciosas, pero nosotros, por lo que pensamos humanamente, creemos que Dios se mueve. Pero no, a veces no. Yo le digo, muchas veces yo llegaba a la iglesia mal, cansado, con luchas, con dificultades. Y un hermano que adelante estaba atrás, me tomaba, me daba un abrazo, un buen apretón, y sentía la gloria del Señor aquí, hermano. No era necesario que alguien me ministrara, le pusiera las manos y me echara fuera los demonios, nada de eso. De una persona nomás que me apretaba con sinceridad, con amor. Y estaba ahí, me apretaba, amén, ahí sentía la gloria del Señor. ¿Y sabe usted que hoy en día necesita la gente eso? Más que llenarlo de palabrería y cosas así, mucha gente necesita ser escuchada. Por eso tenemos que tener mentalidad de reino. ¿Sabe usted de que cuando Dios dice en la palabra del Señor, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿sabe de qué poder está hablando? ¿Qué piensa usted? Pero sea sincero. Le voy a permitir hablar a usted ahora. ¿Qué poder piensa usted que se derrama sobre nuestra vida? Hermano Andrés. ¿Qué poder piensa usted que cuando el Espíritu Santo viene y dice, y derramaré poder sobre vosotros, y seréis llenos de poder? Y vendrá el Espíritu Santo sobre tu vida y te llenará el Señor. ¿Qué poder piensas tú que Dios derrama sobre nuestra vida? A veces uno piensa, no sé, pues pensáis en Superman, en el hombre araña, en Hércules, no, Sansón estaba en... Pues se derrama amor. Ya, ahí nomás, listo. Eso es. Cuando Dios derrama unción sobre tu vida, cuando Dios te llena, ¿sabes de qué lo llena usted? De amor. Y ese es el poder más grande. Eso es, hermano. La Biblia dice esto, de que todo pasará, las lenguas pasarán, las profecías pasarán, pero hay algo que permanecerá siempre. Es el amor. El amor de Dios, esa es la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es amor. ¿Por qué cree usted de que alguien que, por ejemplo, uno se puede meter en medio de los prostíbulos a predicar? Porque uno siente amor. Si le habláis a un drogadicto, a mí cuántas veces me ha tocado, sobre todo allá en Peñaflor, llegaban muchos curaditos y la gente los miraba, yo los abrazaba a los curaditos, en realidad no quería hacerlo porque estaba hediondo a todo. Pero yo decía ahí metido entre medio de ellos, abrazado, llorando por ellos, y había un curadito que llegaba todos los domingos a la iglesia porque cuando predicaba yo, siempre iba a orar por él. Hediondo a todo, hermano. Pero yo decía, ¿qué es lo que era eso? Yo digo, lo único que no es amor, porque yo no quería ir para allá. El amor de Dios, hermano, cuando nos toca, es tremendo. Amamos hasta nuestro propio enemigo. Y es lo que necesitamos nosotros, hermano. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta, algo? Hermano, algo que no le haya quedado claro. Hermano, ¿está todo clarísimo? Amén. Amén. Mire, a pesar de ser injuriada y mal interpretada, ella siguió en pie, no se derrumbó ni se quedó postrada en derrota. Está hablando aquí cuando ella estaba orando, que ¿cómo se llama? El sacerdote Elí quiso levantarla y decirle, ¿por qué no te vayas a tu casa a tomar? ¿Cuántas veces has llegado, no sé, y esperando una palabra de parte de Dios y después que te bendigan, te bendice? Pero ella tenía claro
que sabía de que Dios la iba a bendecir. Y eso no la detuvo. Muchas veces Dios te va a entregar una palabra para tu vida, un propósito en el cual tú tienes en esta tierra. Y van a venir miles de cosas para tratar de detenerte. Dudas, problemas familiares, problemas en la iglesia, gente que no te va a entender, muchas cosas te van a tratar de detener. Pero ella, como entendía, conocía a Dios, no le importó. Ella sabía de que postrada delante del Señor, ella iba a tener la respuesta que ella necesitaba. Hermano, con esto termino. Te aliento y guío. A cualquiera, no importa que seas tú, Esteban, que soy mi hijo, pero no me veáis ahora como tu padre. Cualquier cosa que te quiera detener en tu vida, que te van a venir miles de cosas por delante para que tú te desvíes del propósito de Dios, no del propósito de la iglesia, no del propósito del pastor, no del propósito de nadie, del propósito que Dios ha puesto en tu vida. Muchas cosas van a venir para que tú te desvíes. Pero Dios quiere bendecirte. Y sabe usted, desde el momento que usted decida, si usted decide hoy, dice yo, Señor, me he equivocado mucho tiempo. He tratado de apartarme a diestra y a siniestra de tus propósitos, pero en realidad quiero alinearme contigo. En serio, Dios empieza al tiro a pelear a favor tuyo, en todas las áreas de tu vida. Amén. Amén. Hermana, en serio, de parte del Señor se lo digo, hermana Cecilia, no es casualidad de que usted hoy día esté acá y escuchando lo que le estoy diciendo. Es de parte del Señor. Levántese, hermana. No estoy diciendo de que ahora en adelante, no sé, pero usted sabe cuál es el ritmo que usted puede seguir. Y usted sabe qué es lo que la detuvo. Pero tome las armas que Dios le ha entregado. Usted tiene armas poderosas que las tiene colgadas. Tómelas de nuevo. Yo sentí una bendición tremenda el día domingo cuando estaba hablando con usted. Créalo, hermano, créalo, cada uno de nosotros. Dios tiene cosas maravillosas. Y depende de usted y de mí. Amén. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar dándole gracias al Señor por esto.